preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Llegaron los Ventura para hablar de sexo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Tú viste cómo lo dijo? Para hablar de sexo. Bien pompeado. Que la gente va a pensarlo, ¿verdad? Déjame repetir. Pues llegaron los Ventura y van a hablar de sexo. Adelante. Era para darle ese tono un poco jocoso. Me emocioné. Ay, no, pero eso está bien. Se me notó, Eso, se me notó. Dios lo hizo y lo hizo bueno. Perdón. Buenos días. Muchachos. Gracias por, ¿verdad? Por siempre darnos la oportunidad. Y qué bendición que podemos hablar de estos temas, ¿verdad? Libremente, ¿verdad? Sí, cuando hay señor. países que ni siquiera pueden llevar el evangelio libremente. Así que eso es una bendición. Qué bueno. Pues hoy vamos a tener el tema. ¿Cuál es el título, Joel? Mira, el título es Mi cónyuge es adicto al sexo. ¿Y ahora qué hago? Y quisiéramos que buscaran en la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Porque más adelante vamos a estar leyéndolo para apoyar lo que vamos a estar trayendo. Sí, con todo lo que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico, ¿verdad? Con unas relaciones tóxicas, ¿verdad? Y unas situaciones que vimos durante el fin de semana. Y con la crisis de salud mental que está viviendo también el país, donde prácticamente la mayoría de los psicólogos, consejeros, tienen su agenda llena. O sea, que están hasta con listas de espera. Pues nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de preparar unas herramientas, que esto no es una terapia, pero es unas herramientas para aquellas personas. Estamos hablando ahora, la persona que tiene una pareja que es adicta. Y cuando estamos hablando de adicción, estamos hablando no solamente de la pornografía, no solamente de tener múltiples parejas, ¿verdad?, que haya algún tipo de infidelidad, no solamente de personas que están comprando sexo, sino de que tenga algún tipo, ¿verdad?, de adicción al trabajo, a la comida, ¿verdad?, en diferentes manifestaciones. Entonces mi pregunta será, ¿verdad?, ¿será el divorcio la única alternativa para este tipo de relaciones? ¿Será o sea, la única opción es me divorcio o, ¿verdad?, tenemos un péndulo o el otro, o me divorcio o el aguante? Porque, ¿verdad?, eso es lo que normalmente nos enseña en las iglesias, lamentablemente en muchas congregaciones, del aguante. Y realmente yo, ¿verdad?, veníamos Sí, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta, exacto, vamos a aclararlo. El amor todo lo soporta. Y veníamos en el camino y yo decía, wow, yo creo que cuando el amor de Jesucristo, ¿verdad?, es tan grande y fue tan delicado y tan pautado, especialmente con las mujeres. Yo creo que la conexión que tenía Jesucristo con las mujeres era un amor especial. Y veníamos hablando de la mujer del flujo de sangre, que había una multitud, había un gente, ¿verdad? Y alguien lo tocó y él rápido reconoció que lo había tocado y había manado, ¿verdad? Así que Dios escucha, aunque tenga muchas personas pidiendo, aunque tenga muchas situaciones, Dios nos escucha y sabe quiénes somos y tiene un cuidado especial. Y también recuerdo cuando la mujer adúltera, ¿verdad?, que le iban a apedrear, y él rápido la defendió y él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yes. Así que en ningún momento, ¿verdad?, él presenta como que no, tú te lo buscaste, ahora aguanta. Tú sabes, es un amor de saludable, es un amor, ¿verdad?, de cuidado. Y cuando hablamos de que el amor todo lo soporta, pues nosotros pensamos que el amor todo lo soporta es enfermedad, el amor todo lo soporta es cuando no hay pobreza, ¿verdad?, o cuando hay pobreza o cuando hay riqueza. Eso es lo que nosotros pretendemos, que el amor todo lo soporta. Y a veces decimos hasta que la muerte nos separe, y queremos, ¿verdad?, enfatizar que hasta la muerte que nos separe, no hasta que nos maten. Así mismo. Así que, y hay muertes que no solamente son físicas, hay muertes que son espirituales, Emocionales, hay muertes que son emocionales. Que a veces esas duelen Hasta más. Dios mío, hasta más. Esa muerte emocional. Y a eso es que nos queremos dirigir, queremos enfatizar. Nosotros, ¿verdad?, en lo que vamos a estar hablando hoy, nosotros somos una pareja que cree firmemente en el matrimonio, que no, ¿verdad?, no proclamamos el divorcio, pero también creemos en que nosotros tenemos que amarnos nosotros y que tenemos que vivir en una vida plena y saludable. Amén. Así que tenemos que tener unos puntos, ¿verdad?, bien pendientes para saber qué hacer cuando tenemos que nuestra pareja tiene algún tipo de relación. Así que me entero que mi cónyuge es adicto al sexo o en el noviazgo.
Pues lo primero es saber si la adicción está activa. ¿Pero qué es un adicto al sexo? Un adicto al sexo puede ser alguien que tenga problemas con la pornografía, de que lo esté viendo compulsivamente, puede ser con la masturbación. Una pregunta. Sí. Una dama que sienta que el marido la está volviendo loca porque quiere sexo todos los días, ¿es un adicto al sexo? No, ahí habría que explorar muchos otros Como factores. Pepe Le Pew, tú sabes, que andaba detrás de la... Sí, ahí habría que explorar muchos otros factores. No necesariamente el que una de las partes, porque puede ser el esposo o puede ser la esposa que quiera tener más frecuencia de relaciones sexuales. Y eso no es una adicción, eso sería más bien una cosa de coordinación. Exacto, pudiera ser una cosa de coordinación, pudiera haber veces que sí, pudiera haber adicción sexual, pero ese único factor no puede determinar que... Okay. que hay Sin adicción. embargo, pues se utiliza de manera equivocada porque uno escucha mucho, este es un adicto al sexo o esta porque siempre quiere. Pues no necesariamente. No, exacto, no Ok. necesariamente. Sí, No, es que puede ser que tenga libido alto o puede ser que tenga unos deseos con tu pareja, pero lo estás haciendo con tu pareja. tu pareja. Cuando estamos aquí hablando de la adicción es un acto compulsivo, ¿verdad? Y en muchos casos no tiene nada que ver con la pareja, en muchos Ok. casos tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, con la pornografía, por ejemplo, con la masturbación, por ejemplo, con múltiples parejas, comprar sexo, o sea, son cosas externas a tu relación de matrimonio. sí, o puede ser que a lo mejor haya anorexia sexual. En esa parte que está diciendo, no, este es un enfermito, pero puede ser que la ella es que una tenga enfermita. el problema sea ella, porque, y cuando digo problema es que tiene unas heridas que debido a los abusos sexuales en la niñez, el cuerpo y su cerebro aprendió que el sexo es malo y entonces está a toda costa tratando de sobrevivir de unos traumas que ya no está en peligro y está a toda costa tratando de evitar, de tener relaciones sexuales y está viendo entonces todos estos acercamientos como peligrosos. Ujú. Así que entonces lo primero es poder identificar si la adicción está activa o no, ¿verdad? Porque si hay personas que a lo mejor o antes de entrar al noviazgo te dice, porque quiere ser totalmente franco o franca, decirle, mira, para que tú sepas a dónde te puedes meter si empezamos una relación, pues yo tengo problemas yo tuve problemas con las sustancias, pero llevo tanto tiempo yendo a grupos de apoyo, llevo tanto tiempo en abstinencia que no bebo alcohol, o en el caso de la adicción sexual, llevo tanto tiempo que no veo pornografía o no compro sexo. Ujú. Pues ese es un punto a favor de esa persona. Pero si a diferencia de eso dice, yo tengo problemas por la pornografía, pero no sé cómo parar, y a lo mejor tú le dices, ¿y has considerado buscar ayuda? No, es que yo no me atrevo a hablarlo con nadie, y los grupos de apoyo, yo quiero ayudarte. No hay disposición a buscar ayuda, pues entonces yo creo que eso es una bandera roja. Y si estamos antes de entrar en una relación o ya estamos en noviazgo, tal vez podemos considerar, espérate, ¿vale la pena continuar en esta relación? Porque ya yo sé a lo que me voy a tener si continúo. Y de hecho hay gente que se entera, como dicen, por carambola. Ajá. O sea, porque no es que la pareja fue sincera, sino que te cogió en el acto. Entonces eso es más doloroso, ¿no? Es más doloroso. Es más doloroso porque no hubo una preparación, no hubo una aceptación de parte mía a ese comportamiento antes o durante del matrimonio, ¿no? Y ese punto que él trae del noviazgo a mí me llama mucho la atención porque, y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Como decía Navarro, que el mejor divorcio es el que se da en el noviazgo. Si usted sabe, ¿verdad? Hay muchas banderas rojas, no solamente, ¿verdad? Y esto es un proceso de educación. Si usted está viendo que a lo mejor no te lo ha verbalizado que es adicto, pero tú estás viendo que cómo se comportan algunas cosas, las miradas, lo que, ¿verdad? Como que te quiere tratar, cómo está tratando a su mamá, cómo habla con sus amigos, todo eso son señales. Que de hecho veníamos hablando también de que no se deben de brincar pasos, por eso debe haber primero una relación de amistad y luego entonces entrar al noviazgo si realmente hemos visto que tiene las cualificaciones para entrar allá. Y en esa relación de amistad, descartar Correcto. totalmente el va a cambiar cuando me case. Sí, yo sé que va a cambiar poquito a poco ya cuando estemos en el hogar. No. No, Sí. exacto. La ingenuidad impera cuando estamos bien jovencitos, ¿no? Sí. Y eso es un factor complicado. Pero no te creas, nosotros hemos visto gente mayores que tienen noviazgo que también van con ese pensamiento.
¿verdad? Y ahí podemos caer en lo otro, que es la codependencia, Ajá. que es que, pues, tenemos este pensamiento de ser superhéroe, Ajá. o este pensamiento de yo voy a rescatarlo, yo voy a transformarla, yo voy a hacer que ella cambie, o yo voy a lograr que... Es un pensamiento bonito. Es un pensamiento bonito, Sí. pero está mal infundado. Porque entonces, si la persona no tiene el deseo de cambiar, nadie cambia porque tú lo quieras. Las personas cambian porque ellos lo desean. Ajá. ¿Verdad? Y porque Dios los transforma, definitivamente. Y entonces, tú me estabas mencionando que eso es como Sí, repetir el trauma. hay expertos en traumas que dicen que personas que han sufrido traumas en su niñez tienden a recrearlos en la adultez. Por ejemplo, si a lo mejor esta chica de pequeña, tu papá llegaba borracho muchas veces con un hangover y a lo mejor le limpiaba el vómito, a lo mejor lo tenía que bañar Ajá, y ajá. tenía que estar cuidándolo todo el tiempo. Muchas veces, para poder completar eso que no quedó concluso y no se resolvió, buscamos una pareja que tiene todas esas mismas cualidades, buscando completar eso, Completar la misión. completar la misión. Wow. Y aparte que el ejemplo arrastra. Entonces, si nosotros como padres le hemos enseñado a nuestros hijos que esa es la relación saludable, o que esa es la forma normal de tratarse, Ujú. ¿verdad? De aguantar, Sí. de que no Vamos hay a poner- límites. Vamos a poner el caso de que una de las dos partes, mami o papi, es infiel siempre. Y mami siempre le da segundas oportunidades. Siempre se entera, la veo llorando, pero devuelve y le da otra oportunidad. Pues estamos aprendiendo de que esto es sin límites. Aguante. Aguante. Exacto. Aguante o hacer agresor o hacer victimario. Bueno, pues si mi papá lo hacía, yo puedo hacerlo también, yo puedo ser infiel también. Ajá. Cualquiera de las dos cosas vas a aprender y las vas a hacer. Hay un pensamiento que dice, o una anécdota, ¿no? Y un padre y un hijo van tomados de la mano caminando y entonces el padre le dice al hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas, y el hijo le contesta, ten cuidado tú, yo Yo sigo tus pasos, así mismo. Yo sigo tus pasos. Exactamente. Y en muchos casos sí se da así, pero en otros casos es en la adolescencia que la persona lo desarrolló, no fue lo que vio, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Sí, no quiere decir, ¿verdad?, que todo adicto viene de padres de adictos. Exactamente. Puede ser que las circunstancias que lo rodeaban, ¿verdad?, o la situación emocional que tenía en ese momento fue un disparador, definitivo. Mira, una pregunta que tengo. Sí. Si la muchacha tiene el novio y se quieren casar y de repente descubrió que el muchacho, ¿verdad?, tiene una adicción al sexo, la situación que sea, hay que descartarlo. Qué bueno. O hay que darle una oportunidad de rehabilitarse. O sea, ¿cómo se trabaja eso? Qué bueno que traes esa pregunta porque ahí es donde vamos ahora. Aquí Ajá. es donde vamos a traer Segunda de Pedro, capítulo 1. Bien. Y pudiera ser en el caso de que se entera de adicción a la pornografía o adicción a comprar sexo en la calle, pero también pudiera ser que esté viendo un pobre manejo del enojo y de la ira. Ajá. Y problemas con la ira bien fuerte, que hasta a veces hay momentos que ha temido, que dice, espérate, yo creo que por poco me da. Entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos a punto de casarnos, pero se están dando estas cosas, está difícil. Entonces, Segunda de Pedro capítulo 1, si pueden buscarlo luego, es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Especialmente del versículo 5 en adelante, que dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, y a la virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Me gusta porque del saque dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a la fe. No dice, automáticamente cuando tú tienes fe, todo esto va a llegar y tú vas a tener virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, etcétera. Dice, esfuércense, requiere un trabajo, un esfuerzo de parte de nosotros. Y me gustó porque busqué la definición de virtud y una de las definiciones dice que es disposición habitual para hacer el bien, ¿verdad? Y pudiera yo a lo mejor añadirle disposición a cambiar. Así que si yo me entero, ya sea en el noviazgo, ya sea o antes del noviazgo, o ya sea que ya estoy casado, de que tiene problemas de adicción sexual, pues estas cosas me pueden ayudar a determinar, espérate, ¿debo quedarme o si me quedo estoy en peligro? Hay disposición, hay virtud. Esta persona se está esforzando por añadir estas cualidades. Entendimiento, hay dominio propio, se está empezando a desarrollar el dominio propio. Hay constancia o no. O solamente cuando yo le digo, no, se acabó, me voy. Ahí es que entonces empieza el dominio propio
hasta que después pasan unos meses y vuelve a lo mismo. Sí. Estos detalles son importantes. Y me gusta porque entonces luego en el versículo 9 dice, en cambio, el que no tiene estas cualidades es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Qué sucede con una persona con adicción? Una persona con adicción es corta de vista y se olvida del dolor que sufrió y la vergüenza hace a lo mejor una hora atrás, o el dolor que le ocasioné a mi esposa. Sí. ¿Qué? Pero me gusta porque luego en el versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense, vuelve a decir esfuércense. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Así que vemos la provisión de Dios. Pero hay una línea fina, me disculpan, ¿verdad? Hay una línea fina porque, como tú bien dices, si el cambio se ve genuino, si hay unas evidencias y aún así hay personas que no quieren lanzarse a esa relación, debe ser bien doloroso para esa persona que dijo la verdad, que abrió su corazón. Yo estuve ahí, pero salí. Yo vi un caso así y fue muy doloroso para la otra persona. Sí, es difícil porque no todo el mundo va a reaccionar igual. Exacto. También la tolerancia es diferente de todas las personas. Lo que yo puedo aguantar no necesariamente es lo que él puede aguantar lo otro. Pero también yo digo, y ahora me voy desde el punto de vista del adicto, ¿verdad? Si yo fui adicta o estoy en recuperación, ¿verdad? Y yo abro mi corazón y esta persona me rechaza, pues él no es el indicado tampoco. ¿Entiendes? O sea, la persona que llega a mi vida, yo tengo que tener la disposición de poder abrir mi corazón, poder decirle mis cosas positivas, mis cosas negativas, con lo que yo estoy luchando, y que esa persona me ayude a seguir hacia adelante. Si no te gusta, pues entonces tú no eres indicado. O sea, esto es para ambos lados. Pero el timing entonces es importante también, ¿no? Sí, Claro, sí. y la sinceridad, porque volvemos, si tú no me lo dices y yo me encuentro con la noticia o me encuentro con la situación, va a ser más difícil Claro, para mi ventana de tolerancia poder soportarlo. Sí. Yo creo que aunque sea doloroso, ambas partes tienen que respetar el que no quiera estar contigo porque, me da miedo a que tengas una recaída. Ajá. Y el otro, pues mira, respeta entonces de que Sí. este es mi pasado y pues ya yo te fui honesto, honesta. Sí, y qué bueno porque están trayendo el otro lado. Sí. Yo he tenido muchos casos donde la persona está en recuperación. Ajá. La persona le está diciendo de antemano, antes de casarse, yo tengo problemas de adicción a la pornografía. Y esta persona, porque ya ha tenido traumas y en sus parejas anteriores le fueron infiel constantemente y sufrieron un maltrato, entran a la relación reviviendo como si esta persona estuviera todavía, como si esta otra persona le está siendo infiel. Y está en una constante pelea, inclusive a veces hasta siendo agresiva la otra parte. Y lo mismo, si yo estoy en recuperación y le digo a esta persona que soy adicto al sexo, en recuperación, llevo a lo mejor años sin recaer, pero yo empiezo a ver que esta persona está constantemente explotando, con ira, cuestionando, dudando de mi palabra, pues tal vez yo no debo entrar a esa relación. Y aquí no estamos hablando de que la otra persona tenga un problema de adicción. Sí, es que hubo un trauma que no fue sanado. Y ¿verdad? Y ese es otro de los puntos. Y esto ahora me dirijo a las personas que tienen la pareja que tiene la adicción. Tienes que buscar ayuda. Normalmente, cuando hay un adicto en la relación, ¿verdad? O una adicta, uno piensa, él es el que tiene que buscar ayuda porque él es el que tiene la adicción, o ella es la que tiene que buscar ayuda porque ella es la que tiene la adicción. Pues definitivamente el adicto tiene que buscar ayuda. Pero si tú estás en esa relación, tú también tienes que buscar ayuda. Y si él no quiere o ella no quiere, búscalo por ti. ¿Por qué? Porque en esa terapia primero nos ayuda a sanar y romper con las cadenas. En el caso de que tú decidas no estar más con esa persona, que tú puedas sanar y que las otras personas que tú traigas a tu vida no estén pagando los platos rotos del pasado. Número 1. Y número 2, para tú poder tener límites y fronteras saludables. Esto viene a veces, ¿verdad?, por una carencia de autoestima, donde a nosotros no se nos enseñó, quizás por el ejemplo, o quizás no se nos fomentó una buena autoestima. Y la autoestima es crucial para tú poner límites y fronteras saludables. Y no solamente a tu pareja, esto es a todo tipo de relaciones, de amistades, de familia. No puede haber ninguna relación que nos afecte física, emocional o espiritualmente. Si eso nos está afectando, nosotros tenemos que poner límites. No quiere decir
que ¿verdad? Vamos a rechazar a todas las personas que nos hagan daño, porque probablemente no tendríamos ni siquiera amigos, porque siempre hay alguien que nos toca algún botón. Es que nosotros pongamos límite. A esta persona yo la puedo tolerar ciertas horas. A esta otra persona yo puedo tolerar este comportamiento, este no. Y decirlo, ¿verdad? Verbalizarlo con amor y respeto, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchas personas que eso no lo saben hacer. Así que entonces tienen que ir a buscar terapia para desarrollar, ¿verdad? Esas destrezas, porque a veces tienen hasta miedo de verbalizarlo. Es que no me va a entender, o es que nadie me va a amar como él. Pero si está sufriendo. Escribe una persona al WhatsApp de Nueva Vida que precisamente es un ejemplo de lo que estamos hablando. Lo dejan porque abre su corazón y manifiesta. Entonces pues hubo dolor porque le dejan, claro. Pero dice que se transformó y que jamás volvió, jamás. Así que esa persona se perdió la oportunidad. Exacto. ¿Verdad? Porque no quiso, no se atrevió. Pero volvemos, hay que respetar ambas partes. Pero es un riesgo que debemos tomar, el abrir nuestro corazón y que haya un consentimiento informado, que la otra parte sepa qué es lo que hay. Porque muchas personas por temor a que, espérate, si yo le digo lo que me pasó por muchos años, aunque ahora yo esté en recuperación, a lo mejor no va a querer seguir conmigo. Entonces, guarda eso y después vienen situaciones que es peor, porque ya están casados. Claro. Y entonces es mejor tomar ese riesgo y poder ser honesto y que la otra persona sepa que todo lo que hay en el paquete. Claro. Vaya a grupos de apoyo que son especializados para la pareja que tiene, ¿verdad?, adicción. Y hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama rebote de pensamientos. Normalmente cuando tú sabes que tu pareja ha sido adicto o está en recuperación o tú fuiste parte del proceso, o sea que tienes una herida, aunque hayas sanado y estés en un proceso, ¿verdad?, terapéutico, hay cosas que son como triggers, ¿cómo se llama? Detonantes. Que, por ejemplo, un billboard, una película que estén hablando de infidelidad, pues, y el pensamiento va a venir, eso es normal. Ahora, ¿qué nosotros hacemos con ese pensamiento? Dale al máximo 3 segundos, rebótalo, empieza con otro pensamiento que sea positivo o con otro pensamiento de algo que él o ella haya hecho para mejorar esa situación. No le des cabida, porque mientras más tiempo pase ese pensamiento en tu mente, más va a quedarse en el corazón. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Si ya hay un proceso de sanación, si estás en un proceso de perdón, mira, trata de que entonces de ahora en adelante no le eches en cara, no se lo reclame. Sí puede haber un contrato y unos acuerdos. Mira, me gustaría que lleváramos una rutina para poder, ¿verdad?, que yo sepa tus passwords, que tú sepas mis passwords, algo que sea, ¿verdad?, de acuerdo en ambos para uno poder tener tranquilidad, pero no estés sacando en cara porque lamentablemente va a afectar. Y por último, ¿verdad?, tome decisiones saludables y necesarias para una estabilidad emocional, espiritual y mental. A veces la decisión es salir corriendo, pues hágalo. Y hay muchos grupos de ayuda, hay muchos lugares que te pueden, ¿verdad?, brindar la mano, hasta refugios, ¿verdad?, donde puedes estar. Lo importante es que la sanación es posible y que Dios quiere que tú estés bien, pero tú tienes que entonces esforzarte, como dice el versículo. Sí. Yes. Gracias a nuestros amigos Joel Ventura, Irmari, ¿verdad? Sí. Los Ventura. Los Ventura, excelente Tremendo tema hoy, tremendo Sí, tema. gracias, Sí, seguro. definitivo. ¿Cómo los encuentran a ambos? Mira, pueden buscar en la página del libro que Mari escribió, Mi Mejor Cliente, en Facebook. Pueden encontrar ahí contenido y también en mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández, pueden encontrar contenido sobre estos temas y sobre otros. Muy bien. Gracias a muchachos. ambos. Claro que sí. Gracias. Un abrazo grande. Señoras y señores, estás en Ruta Nueva Yes. Vida.